Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla, que quizás muchos no lo recuerdan, es Matteo Musacchio. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Ya he hecho varios videos de Musacchio en el canal hace un par de meses en relación a que el jugador surgido de las inferiores de River está libre con el pase en su poder, es un central con muy buenas características y virtudes dentro del campo de juego, y en el próximo mercado de pases, en el de enero del 2023, si no consigue club ahora antes del cierre de este periodo de transferencias, estaría dispuesto a volver a la Argentina después de mucho tiempo sin jugar, porque lleva bastante tiempo sin disputar un partido oficial. No sabemos con exactitud si tendría lugar en River teniendo en cuenta todo esto. A Gallardo no le gustan los futbolistas que llevan tanto tiempo inactivos, pero hay que ver también cuáles son las urgencias del plantel en ese momento. Hoy por hoy tiene muchos centrales, por lo que sería muy complicado que River esté dispuesto a contratar a Musacchio, pero dentro de un par de meses hay algunas cuestiones y situaciones que pueden llegar a darse con los zagueros de la actual plantilla que pueden hacer que se le abra un hueco en definitiva para volver a River. Vamos a contarles cuántas chances hay de esto y qué situaciones y circunstancias deben darse para que el central vuelva a ponerse la banda. ¡Empecemos! Tiene 31 años, cumplirá 32 ahora en agosto, por lo que estaría en una edad medianamente acertada para volver, aunque también hay que remarcar que él nunca ha declarado ni dicho en alguna de las tantas entrevistas en las que mencionó a River la posibilidad de regresar al club. Refiriéndonos ahora a su situación actual, viene de quedar libre con el pase en su poder y no tiene contrato con ninguna institución desde el 1 de julio del año pasado, desde hace más de un año, o por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no tiene ningún vínculo firmado con ningún nuevo club. Hay que ver si en estos días pudo finalmente su representante cerrar un acuerdo con algún que otro equipo alrededor del mundo. En aquella oportunidad terminó su vínculo con su último equipo, que fue la Lazio de Italia, donde solamente jugó 5 partidos en la primera mitad del 2021, por lo que no fue tenido en cuenta para continuar. No tiene club desde aquel entonces, por lo que no ha disputado ningún encuentro oficial en el semestre anterior, ni tampoco lo hizo en el primer semestre de este 2022. Esto quiere decir que lleva más de un año sin disputar ningún partido oficial. Y de hecho, previamente, en enero del 2021, hace un año y medio aproximadamente, había también terminado su vínculo con el Milan luego de 3 temporadas y media, con rendimiento con demasiados altibajos y donde fue claramente de mayor a menor. La principal dificultad que hubo en los anteriores recesos para incorporarlo es que debía bajarse mucho su salario para sellar un vínculo, porque los conjuntos que lo fueron a buscar no querían poner tanto dinero. Entonces hay que ver si en esta oportunidad, teniendo en cuenta que hace más de un año que no juega, Musacchio decide definitivamente bajar sus pretensiones económicas como para por fin volver a tener competencia oficial, por lo menos en algún equipo acá del fútbol americano. Se ha mencionado mucho la posibilidad de jugar en la MLS y seguramente le salga algún que otro ofrecimiento, pero si tenemos en cuenta el contrato que tenía en el fútbol italiano, seguramente sea muchísimo menor. Además, es un jugador que, como dije, lleva bastante tiempo inactivo y seguramente hoy por hoy no pueda exigir el mismo contrato que exigía hace un año cuando quedó libre de la Lazio, y en ese momento, por ejemplo, el Rayo Vallecano de España lo fue a buscar, pero no estaba dispuesto a hacer esa inversión económica como para incorporarlo, y es por eso que la negociación se trabó totalmente. En el mercado de pases de enero, Cruz Azul de México también había ofertado por él, pero en un principio el futbolista quería seguir en Europa porque claramente podían ofrecerle un sueldo más a lo que él pretendía y se acercaba más a lo que ganaba, como dije, en el fútbol italiano. Diciendo todo esto, está claro que más allá de que no tuvo club, era imposible que River siquiera pudiera ofrecerle un contrato como para venir. En ese momento el futbolista siempre quiso continuar en el fútbol europeo y lo tomó como primera referencia. Su representante le estuvo buscando club en los anteriores 2 mercados de pases y en este por lo menos no ha encontrado todavía ninguna institución que se haga cargo con sus servicios. Veremos en definitiva si en estos días sucede, si finalmente puede firmar un vínculo para por lo menos antes del Mundial jugar un par de partidos de manera oficial, pero si no, en enero del 2023 el futbolista estaría dispuesto a regresar al fútbol argentino. Habrá que ver si River puede hacerle un ofrecimiento lo suficientemente bueno como para finalmente contar con él, además de que River debe quererlo para formar parte del plantel profesional. En definitiva, esto lo sabremos recién en un par de meses. En este mercado de pases es imposible que pueda volver a la Argentina, además de que River hoy por hoy tiene el puesto de defensores centrales bastante ocupado. Hay muchísimos zagueros y es por eso que el futuro de Musacchio hoy por hoy o sigue en el fútbol del exterior
River o deberá esperar un par de meses para ver si River le abre las puertas. Supongamos que entre diciembre del 2022 de este año y principios del año que viene, enero del 2023, se da todo como para que vuelva. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que River necesite centrales, algo que hoy por hoy no necesita, ya que tiene 5 utilizándose normalmente y además otros que pueden jugar en esa posición. Hoy por hoy Gallardo cuenta con Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Leandro González Pires, Jonathan Maidana y Javier Pinola como zagueros del plantel, mientras que también pueden jugar en esa posición Manuel Mamana y Robert Rojas. El primero lo está haciendo como lateral por la derecha, mientras que el segundo está lesionado. Jugaba de marcador de punta diestro antes de sufrir la fractura de tibia y peroné, pero también puede hacerlo como central. Y además está Felipe Peña Viafore, ya recuperado una rotura de ligamentos cruzados y que en cuanto empiece a ganar continuidad seguramente también sea tenido en cuenta como central, más allá de que puede jugar como mediocampista. A pesar de todo esto, si se abren algunas puertas, que esto quiere decir que Héctor David Martínez termina su préstamo, que Paulo Díaz puede ser vendido al fútbol del exterior, que Maidana, Pinola y Mamana deben definir si siguen o no en River porque sus vínculos se acaban el 31 de diciembre, si todos estos futbolistas o alguno de estos jugadores terminan yéndose, obviamente el millonario tendrá que ir en busca de centrales y es ahí donde puede aparecer el nombre de Musacchio. Si esto se da, en segundo lugar, él debe tener ganas de venir. Debe bajar mucho sus pretensiones económicas porque River no puede ni va a ofrecerle un contrato a la altura de lo que ganaba en el fútbol europeo. Obviamente todo esto teniendo en cuenta que no cierre con ningún equipo en lo que queda del mercado europeo. Todavía falta un mes para que cierre el libro de pases en el viejo continente y es por eso que seguro su representante está en la búsqueda de meterlo en algún equipo, aunque no sea de tanta relevancia. Pero si esto no sucede y sigue sin tener club de acá a fin de año, es probable que River pueda ofrecerle un contrato a la medida del fútbol argentino como para que pueda finalmente volver a ponerse la banda. Si estas dos cuestiones se cumplen, es decir, si hay necesidad de incorporar centrales y si Musacchio quiere venir, seguramente en River le abran las puertas para que pueda regresar. Exista la posibilidad de que finalmente pueda emprender su regreso. Hasta el día de la fecha, como dije, no tiene club, lo que quiere decir que no hay que entablar negociaciones con los dirigentes de otros equipos, solamente con su representante para hablar de su contrato, lo cual siempre es un punto a favor, porque en el momento de tener que negociar con los directivos de otra institución, a River siempre les suelen pedir un dinero un tanto exagerado que no le piden a otros equipos porque saben que River en el último tiempo ha vendido bastante bien, como son los casos de Julián Álvarez al Manchester City y de Enzo Fernández al Benfica, y saben que el club en cuestión tiene dinero para ofertar y es por eso que normalmente piden cifras un tanto elevadas. En el caso de Musacchio no habrá que negociar con otro club, salvo que firme ahora con otro equipo, aunque si eso sucede su vuelta a River por lo menos en enero del 2023 está totalmente descartada porque no va a jugar 6 meses en un equipo del viejo continente para después volver a la Argentina. Teniendo en cuenta esto y además que a fines de octubre termina la competencia oficial para el más grande, si todo se da como se menciona recién podría empezar a ponerse a punto físicamente desde esa fecha. En el último año y medio, tomando en cuenta los últimos 6 meses en la Lazio y también el año en el cual no ha tenido club, solo ha jugado 5 partidos oficiales y en muchos de ellos no ha completado los 90 minutos. Es por eso que deberá ser una pretemporada muy fuerte para estar a tono con la exigencia que lleva a jugar partidos acá en el fútbol argentino y también a nivel internacional en el fútbol sudamericano. Repasando un poco la carrera de Musacchio, porque no es muy conocida, o mejor dicho, se fue tan joven de la Argentina que no muchos saben cómo le fue en el fútbol europeo, donde ha llegado a jugar en clubes verdaderamente importantes, que a su vez lo han llevado a vestir en alguna oportunidad la camiseta de la selección argentina, porque ha tenido grandes rendimientos en esas instituciones en cuestión. Se fue de River, club en el que debutó con tan solo 16 años a fines del 2008, en ese entonces le llegó la hora de jugar en el Villarreal de España, aunque en la instancia inicial lo hizo en la filial del conjunto español. Tuvo que esperar más de un año para vestir la camiseta del submarino amarillo. Fue el 13 de febrero del 2010 en el triunfo por 2-1 sobre el Athletic de Bilbao. Pasó por muy buenos y muy malos momentos en el Villarreal en muy poco tiempo. El 14 de septiembre del 2011, tan solo un año y medio después de su debut, estaba debutando en la UEFA Champions League en un partido contra el Bayern de Múnich en Alemania, pero al final de esa misma temporada, 2011-2012, le tocaba descender con el Villarreal en una definición muy dudosa y polémica. Para jugar ese año, en el ascenso de España, el equipo se desprendió de una gran cantidad de jugadores. Sin embargo, los dirigentes decidieron armar una columna vertebral en la que estuvo incluido Musacchio, que fue una de las figuras del equipo a la hora de volver a la máxima categoría.
Siguió teniendo muy buenos rendimientos en el Villarreal hasta mediados del 2017, donde le llegó la hora de cambiar de aire. En total jugó 249 encuentros y convirtió 7 goles en el elenco español. El Milan de Italia pagó alrededor de 18 millones de euros por el pase del zaguero y el jugador en cuestión abandonó España para irse a jugar al fútbol italiano. Llegó con mucha expectativa y al principio mostró un nivel de acuerdo con lo que pagaron por él, pero se fue diluyendo con el correr del tiempo hasta perder su lugar en el once titular, el cual era indiscutible en un principio. En total jugó 72 partidos con 2 tantos de manera oficial en el Milan de Italia. Quedó libre a fines del 2020 y se terminó yendo al Lazio, último club en el que estuvo, antes de quedar nuevamente con el pase en su poder el 30 de junio del año pasado. No es un central necesariamente alto porque mide únicamente 1,82, pero aún así tiene un muy buen juego aéreo que se mejora debido a su gran porte físico. Es un futbolista con muy buena salida de balón y pase, razón por la cual estuvo, salvo por el último año de su carrera, siempre como titular tanto en España como en Italia. Es un futbolista que ha sido muy requerido por todos los entrenadores que lo han dirigido en todos sus años en el fútbol europeo. Acá en el fútbol argentino prácticamente no jugó, en River estuvo muy pocos partidos cuando era muy joven y es por eso que no se lo ha llegado a conocer demasiado y obviamente no ha tenido prácticamente encuentros oficiales acá en Sudamérica. Todas estas buenas características y sus niveles en el fútbol europeo lo llevaron en su momento a vestir la camiseta de la selección argentina, tanto así que iba a ser convocado para jugar la Copa América de Chile en el año 2015, pero una fractura distal del peroné con luxación del tobillo izquierdo lo mantuvo fuera de las canchas muchos meses, perdiendo de así la chance de disputar un torneo oficial con el seleccionado nacional. Después de eso no volvió a tener oportunidades de la mano de ninguno de los entrenadores que dirigieran a nuestro país. En aquel entonces únicamente Gerardo el Tata Martino lo tuvo en cuenta. Después de eso, como dije, su nivel fue bajando, primero en el Milan y posteriormente en los últimos meses en la Lazio, y es por eso que ni siquiera fue llamado nuevamente para formar parte de alguna de las tantas convocatorias en los últimos tiempos. Está claro que es muy difícil que vuelva a formar parte de la selección argentina. En el último tiempo no jugó ningún partido de manera oficial y más allá de que acá en River, si es que llega a venir a partir del próximo año, si tiene un buen nivel, seguramente pueda ser considerado no para formar parte de la selección argentina, pero su nivel seguramente sea bastante bueno y eso lo convertirá en uno de los mejores centrales de Sudamérica. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente Musacchio no sería un central el que yo iría a buscar si River tuviera que contratar zagueros, porque es demasiada la inactividad que hoy lleva encima. Más de un año sin jugar y en enero del 2023 estarán cumpliendo 18 meses y es que no consigue a club ahora de no disputar un partido oficial. Es demasiado tiempo para un futbolista que en caso de regresar a la Argentina tendría que readaptarse totalmente para disputar partidos en nuestro país y en el fútbol sudamericano. Ya de por sí a los que vuelven de Europa con actividad les cuesta muchísimo jugar acá en Sudamérica. Imaginémonos un jugador que lleva mucho tiempo sin siquiera disputar un partido oficial. Aún así está claro que si quiere volver y si River necesita centrales, teniendo en cuenta la facilidad que habría en caso de que él baje sus pretensiones económicas para traerlo, porque no hay que negociar con ningún otro dirigente de otro club, y si Marcelo Gallardo da el ok, obviamente también por ser un futbolista surgido de las inferiores de River, tendría una banca quizás un tanto extra que otros centrales que no tienen esas características. Habrá que esperar qué sucede, a lo mejor cierra con un equipo ahora antes del cierre del mercado de pases de Europa y eso obviamente le cerraría cualquier puerta de venir a River a partir del próximo año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.